En este video vamos a aprender a realizar los cálculos para una tabla de distribución de frecuencias sobre una variable cualitativa, la cual se va a encontrar dentro de una base de datos. Tenemos aquí la tabla con la información que nos están solicitando y debemos de realizar estos cálculos sobre esta variable, la variable estado civil, la cual primero debemos de ubicarla en nuestra base de datos y está ubicada en esta columna. Debemos entonces de ir llenando cada uno de estos valores de nuestra tabla de distribución de frecuencia. Para realizar esto, de primero debemos de calcular la frecuencia absoluta. Para calcular la frecuencia absoluta, lo primero que debemos de hacer es seleccionar, en este caso, las casillas donde van a ir todos los resultados de frecuencia absoluta. Debemos entonces de seleccionar todas estas casillas correspondientes a todas las casillas donde nosotros queremos que nos muestren los resultados de los cálculos. Una vez hayamos seleccionado todas estas casillas, vamos a dar clic en esta imagen que es para insertar función. Vamos a dar clic ahí, nos va a aparecer esta ventanilla. Nos vamos a donde dice seleccionar la categoría de estadísticas y vamos a buscar la fórmula que dice contar sí, contar punto sí. Vamos a dar a aceptar. Nos va a aparecer esta ventanilla. Debemos de colocar el rango y el criterio. El rango, para colocar el rango vamos a dar clic en esta parte de la derecha de esta casilla. Vamos a dar clic aquí y vamos a seleccionar nuestros rangos de datos. Vamos a ir desde el primer valor que tenemos de esa variable hasta el último valor. Una vez hayamos seleccionado todos nuestros datos, vamos a dar clic nuevamente en este icono. Ya seleccionamos así nuestro rango de valores o nuestro rango de datos. A continuación debemos de seleccionar el criterio. Para el criterio entonces vamos a dar clic sobre este icono que tenemos aquí. Y los criterios en este caso van a ser los que tenemos de este lado. Seleccionamos todos los criterios que tenemos, que son estos 5 criterios. Una vez los hayamos seleccionado, vamos a dar clic nuevamente sobre este icono y ya tenemos ingresados el rango y el criterio. Algo muy importante es que antes de darle clic en aceptar, debemos de tener presionadas las teclas Control y Shift. Vamos a entonces dejar presionados las teclas de Control y Shift y después ya podemos darle a aceptar. Y nos van a aparecer los valores de la frecuencia absoluta sobre cada una de estas categorías. Calculamos así entonces la frecuencia absoluta. Vamos a calcular la frecuencia absoluta acumulada. La primera casilla va a ser igual a la frecuencia absoluta de la primera categoría. Por lo tanto, para calcular la frecuencia absoluta acumulada de la primera casilla, vamos a teclear el signo igual y vamos a dar clic sobre la casilla que está en este caso del lado izquierdo. Vamos a presionar Enter. Para la frecuencia acumulada ya de la segunda casilla, vamos a teclear el signo igual y vamos a sumar la frecuencia absoluta acumulada que llevamos más la que sigue a continuación, que sería la segunda categoría. Entonces vamos a dar clic sobre la frecuencia absoluta de esta categoría y vamos a teclear el signo más.
y vamos a dar clic sobre la anterior. Entonces sería sobre la casilla correspondiente que es la primera frecuencia absoluta acumulada. Presionamos Enter y calculamos la frecuencia absoluta acumulada hasta la segunda categoría. Esta misma fórmula se podría copiar para las demás casillas que nos hacen falta. Para hacer esto, seleccionamos la casilla y vamos a irnos a la parte inferior derecha de la casilla, donde el cursor va a aparecer de esta manera. Cuando el cursor se presenta de esta manera, vamos a dar doble clic. Al darle doble clic se van a calcular automáticamente entonces los demás valores. Algo muy importante que debemos de hacer: si nosotros vamos a la base de datos, tenemos el número de registro y hay 50 registros. Este número debe coincidir con la frecuencia absoluta acumulada, que sería igual al total. Si se dan cuenta, aquí coincide, por lo tanto vamos bien. Para calcular la frecuencia relativa, debemos de escribir el signo igual. La frecuencia relativa la vamos a calcular sobre la frecuencia absoluta. En este caso es el valor de la frecuencia absoluta. Damos clic entonces sobre este valor dividido el total de datos. El total de datos ya sabemos que son 50, por lo tanto vamos a escribir 50. Y vamos a presionar Enter. Calculamos entonces nuestra frecuencia relativa para la primera categoría. Vamos a copiar la fórmula para las demás casillas. Entonces ubiquemos nuevamente donde el cursor aparece con un signo de más y vamos a darle doble clic. Calculamos entonces nuestra frecuencia relativa. Para calcular la frecuencia relativa acumulada, en la primera categoría vamos a escribir el signo igual y vamos a darle clic sobre la casilla que tenemos antes y vamos a presionar Enter. La frecuencia relativa acumulada para la segunda categoría sería entonces la que llevamos anteriormente más la segunda. Por lo tanto vamos a escribir el signo igual, vamos a dar clic sobre la casilla anterior más, vamos a seleccionar la siguiente, que sería en este caso la correspondiente a esta casilla, y vamos a presionar Enter. Esta fórmula ya la podríamos copiar para las demás casillas. Damos doble clic entonces en esta posición de la casilla. Es importante que al calcular la frecuencia relativa acumulada nos debería dar al final 1. Por último, debemos de calcular el porcentaje del porcentaje acumulado. Para calcular el porcentaje se va a calcular sobre la frecuencia relativa y el porcentaje acumulado sobre la frecuencia relativa acumulada. Entonces, para el primer valor de porcentaje debemos de escribir el signo igual, seleccionamos la casilla correspondiente a la de frecuencia relativa y vamos a escribir el signo por, que es el de asterisco, y vamos a escribir 100. Esta casilla por 100. Presionamos Enter y calculamos así el porcentaje correspondiente a esta casilla. Vamos a dar doble clic para copiar la fórmula a las demás casillas en esta posición y calculamos entonces así el porcentaje de todas estas casillas. Por último, debemos de calcular nuestro porcentaje acumulado. El porcentaje acumulado de la primera categoría, recordemos que va a ser igual a esta del lado izquierdo. O podríamos decir más fácil que va a ser el porcentaje acumulado, va a ser la frecuencia relativa acumulada por 100. Calculamos así entonces el porcentaje acumulado sobre la frecuencia relativa acumulada. Podríamos copiar esta fórmula para las demás casillas
Ubiquemos entonces nuestro cursor en esta posición, le damos doble clic y vamos a calcular entonces el porcentaje acumulado de las demás casillas. Y así concluimos y llenamos todos los datos que se nos solicitaban para nuestra tabla de distribución de frecuencias. Algo importante es de que debemos observar que la frecuencia absoluta acumulada debe coincidir con el total de nuestros datos, la frecuencia relativa acumulada debe ser igual a 1 y el porcentaje acumulado debe ser igual a 100. Si estos valores cumplen con esta condición, es de que nuestra tabla la calculamos y la realizamos de una buena manera. Y así concluimos entonces este video.